porque Él se lo merece. ¿Cuántos han recibido palabra de Dios este día? Diga conmigo, no podemos parar. Diga conmigo, no podemos parar. Vamos, diga conmigo, no podemos parar. Dígalo fuerte, diga, no podemos dejar de predicar. Este año que pasó fue difícil. Este año fue muy controversial. Muchos tuvimos que tomar decisiones. Pero déjeme decirle una cosa, este fue el mejor momento para el evangelio. Queríamos que la tierra se preparara, queríamos que la gente fuera sensible a escuchar la palabra, queríamos que la gente nos recibiera para escuchar, pues Dios ha preparado a todo el planeta, la tierra está lista para sembrar la semilla de fe. Diga conmigo, no podemos parar. Y quiero que en esta enseñanza todo argumento que se haya levantado en su mente sea derribado por la palabra. Dice la palabra en Hechos capítulo 4 versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia acerca de Pedro y de Juan. Y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen la resurrección de entre los muertos, les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. El número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, diga gobernantes, los ancianos, diga ancianos, los escribas, diga escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, por todo lo que nos diste este año que pasó. Gracias, Señor, porque tú estás preparando a todo el planeta Tierra para que nosotros vayamos, sembremos la semilla y se dé la mayor cosecha que jamás hemos visto. En el nombre de Jesucristo, diga amén. Diga conmigo, no podemos parar. Dile al que tienes a tu lado, no vamos a dejar de predicar. Puede sentarse. Dice la Biblia en el capítulo 4 del libro de los Hechos que trajeron a Pedro y a Juan ante el concilio. Los metieron a la cárcel, los aprisionaron, los metieron a la cárcel. Se juntaron los gobernantes, el gobierno religioso, el gobierno eclesiástico, todo mundo se unió. Y miren cuál era el asunto a tratar. Le dijeron, no pueden predicar a Jesucristo. El libro de los Hechos se da en medio de una prohibición, o sea que no estaba permitido predicar a Cristo. En el libro de los Hechos no estaba permitido hacerlo. Nosotros decimos, quiero ver milagros como en el libro de los Hechos. Queremos ver cosas sobrenaturales como el libro de los Hechos. Queremos ver cosas extraordinarias. ¿Cuántos queremos ver lo que pasó en el libro de los Hechos? ¿Cuántos queremos ver eso? Pues hay un precio que pagar, porque en el libro de los Hechos estaba prohibido predicar. No había libertad, no se podía predicar a Cristo. Pero los discípulos, contra todo pronóstico, ellos predicaban a Cristo. Dice la Biblia que los arrestaron, los metieron en la cárcel, se juntaron los gobernadores, los ancianos, todo el mundo se juntó. Y poniéndoles en medio les preguntaron con qué potestad. O en otras palabras, ¿quién te dio permiso de hacer esto? ¿En qué nombre lo hace? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, diga conmigo, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de manera que éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los arrestaron, los metieron a la cárcel y le dijeron: no pueden predicar. Pero dice el versículo 3: entonces, viendo el denuedo, viendo la pasión de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres del vulgo, sin letra, se maravillaban, le reconocían que habían estado con Jesús. Viendo al hombre que había sido sanado, estaba en pie con ellos, ya no podían hacer nada. Entonces les ordenaron, mire cuál fue la ordenanza. Salieron del concilio, conferenciaban entre ellos diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque han hecho señal. Todo el mundo vio la señal. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, los vamos a amenazar para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y amándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgar si es justo delante de vosotros obedecer a Dios, obedecer al hombre antes que a Dios. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que Pedro y Juan predicaban. Los arrestan, los meten a la cárcel, les amenazan, les dan lo que se acostumbraba, ¿verdad? En aquel tiempo la gente era azotado, y les dicen: mira lo que van a hacer. Se juntaron los gobernantes, se juntaron los líderes religiosos, se juntó la gente de su propio pueblo de Israel, y le dijeron: mira lo que van a hacer, lo que les vamos a decir para que les quede claro. Está prohibido predicar, está prohibido hacer milagros, está prohibido hacer aglomeraciones, está prohibido. No pueden predicar a Cristo. Este año pasado, hermano, pareciera que ese demonio volvió a resurgir, y teníamos a la autoridad, teníamos al gobierno, teníamos a autoridades religiosas también, teníamos a todo mundo en contra diciendo: no puedes predicar a Cristo, está prohibido. Pero Pedro y Juan se pusieron en una postura que nosotros debemos ponernos. Le dijeron: mira, ya nos arrestaron, ya nos encarcelaron, ya nos golpearon, ya nos amenazaron. Ustedes pueden arrestarnos, pueden encarcelarnos, pueden golpearnos, pueden amenazarnos, pero esto es lo que nosotros vamos a hacer. Mira, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros no vamos a dejar de predicar a Jesucristo. Y esa debe ser nuestra postura. Aún en contra de cualquier gobernante, y aún en contra de autoridades, y aún en contra del mundo entero, nuestra postura debe ser: no voy a dejar de predicar a Jesucristo, porque solo en el nombre de Jesucristo hay libertad, hay sanidad, hay recuperación, hay restauración, y solo en ese nombre hay salvación. Y dijeron: bueno, nos pueden volver a arrestar, háganos lo que quieran, pero no vamos a dejar de predicar a Jesucristo. Y esa debe ser nuestra postura, esa debe ser nuestra fuerza, nuestro escudo. Dijeron: amenácenlo, golpéenlo, díganos lo que quieran. No había cualquier gente ahí. Estaban los gobernantes, estaban los líderes religiosos, estaban los líderes del pueblo de Israel, todo mundo en contra de Cristo. Pero déjeme decirle una cosa: mientras uno de nosotros siga de pie predicando el evangelio no va a parar de predicarse en todo el mundo. Mientras uno de ustedes siga predicando, esto va a continuar, va a continuar, va a continuar, porque nosotros fuimos llamados para predicar a Jesucristo. Este año hubo un confrontamiento. Este año hubo que tomar decisiones eternas. Este año hubo que tomar decisiones en contra de todo. Este año, hermanos, como nunca jamás, algunos fueron presionados, otros fuimos presionados, otros fuimos llamados. Había opiniones diferentes en todo el mundo.
Yo llamaba a un pastor y me decía: Josué, tú no hagas lo que están haciendo otros de predicar, no seas imprudente. Mucha gente puede morir, mucha gente se puede enfermar, no vayas a cometer esa imprudencia. Este es el momento de guardarse. Y sacaban versículos bíblicos, ¿verdad? Dice que cuídate, que métete a tu casa. Pero déjame decirte una cosa: la palabra de Dios es para derribar todo argumento que se levanta en contra de predicar a Cristo. Yo tenía que tomar decisiones. Le marcaba a un pastor: pastor, ¿cómo está todo por allá? Aquí ya cerramos. Llamaba a otro: aquí ya cerramos. Llamaba a otro: aquí ya cerramos. Llamaba a otro, pero luego le llamaba a mi hermano, le llamaba a otros líderes que estaban creciendo y decía: yo no he cerrado, yo sigo de pie, voy a seguir predicando. Y eso nos animaba, nos motivaba, y decíamos: algo tenemos que hacer. Y me puse en una postura en mi iglesia. Le dije: yo no voy a dejar de predicar a Cristo. Y no voy a transmitirlo, voy a hacer presencial. Si usted no viene a la iglesia, voy a ir a su casa. Y si usted no me abre la puerta de su casa, le voy a predicar por la ventana. Y si usted no abre la ventana, le voy a predicar en la calle. Ahí vamos a orar, pero no vamos a dejar de predicar a Cristo. Y a medida que arreciaba la batalla, yo buscaba todo lo que me alentaba en la palabra. Veía ahí: ¿usted cree que David era imprudente cuando sacaba a los hombres a la guerra? Hermanos, déjenme decirle una cosa: siempre va a haber bajas en el reino de los cielos. ¿Usted cree que cuando David salía a la guerra a enfrentar un ejército, él creía que iban a regresar todos? No. Muchos grandes hombres de Dios cayeron, otros grandes hombres de Dios van a caer. Pero déjeme decirle algo: mientras alguien siga predicando, el evangelio se va a extender a todo el mundo. ¿Usted cree que el rey David salía a la guerra y decía: no voy a ir a pelear por prudencia? El rey David salía a la guerra y no regresaba con los mismos soldados. Dice la Biblia en aquel libro de los jueces que la batalla de los hijos de Israel con los de Benjamín, Dios le dijo: vayan a la batalla, vayan a la batalla. Y entonces dice la Biblia que salieron a la batalla y murieron más de 20,000 hombres del pueblo de Dios. Y lloraron, se enlutaron, pero murieron del pueblo de Dios. Hubo bajas en el reino de los cielos, pero dice que oraron, ayunaron, y Dios les dijo: vayan a la batalla, vayan a la batalla, vayan a la batalla. Y el segundo día salieron a la batalla los hijos de Israel y murieron 18,000 hombres de Dios. Pero ¿por qué Dios de todos modos los mandaba? Y dice que el tercer día les volvieron a orar, volvieron a ayunar, y Dios les decía: salgan a la batalla, salgan a la batalla, salgan a la batalla, salgan a la batalla. Y al final obtuvieron la victoria. ¿Cuántos vamos a tener la victoria en el nombre de Jesucristo? Pero grandes hombres de Dios murieron. A medida que empezamos a hacer otro servicio, lo hacíamos a escondidas, hacíamos en las casas. Le decía a los líderes: ¿quién se anima esta semana a abrir su casa? Pues yo, que había 3, que 4. Terminamos haciendo 11 cultos los domingos. Corríamos a una casa, a otra casa, a otra casa. Gracias a Dios tenía un equipo de líderes que jamás se echaron para atrás. Estos eran inquebrantables y arreciábamos la batalla. Lo hacíamos a escondidas. Tuvimos que hacerlo en los montes, en casas, y caía la policía y llegaban y otra cosa, y arreciaba la batalla. Y a medida que arreciaba la batalla, yo sabía que podía haber bajas en el reino de los cielos. Y en medio de todo eso seguíamos predicando. Y un día este joven, que nunca jamás me he sentido mal ni enfermo, nunca me he sentido mal, nunca he ido con el doctor. Un día me sentí mal y me sentí débil. Agarré una cubeta con agua y sentí que me mareaba. Y empecé a sentirme mal, sentí ganas de desmayarme. No le dije nada a mi esposa, me senté allá afuera de mi casa. Me recuperé como en 1 hora, me levanté. Y al día siguiente, mi hijo amaneció con fiebre. Y me dice mi esposa: me siento mal, el niño no se ha levantado. Fui y lo toqué, estaba hirviendo en fiebre. Y me dice mi esposa: yo me siento mal. Yo no le había dicho que yo ya me había sentido un día mal.
Y entonces el niño estaba enfermo. Mi esposa se sentía mal, embarazada de casi 8 meses. Y entonces veíamos ahí que esto y que el otro, que peligroso y que aquello. Y me dice mi esposa, me siento mal. Y al día siguiente dormimos casi todo el día. Y mi esposa se sintió mal, ya muy embarazada. Le puse almohada, la recosté en la cama. Yo no me podía mover, pero bajé, tomamos un cereal. Y al día siguiente dice, y si vamos con un doctor. Ya teníamos 2 días mal. Y mi esposa se sentía mal. Mi hijo con fiebre. Amo a mi hijo. Y le seguía llamando a algunos hermanos y le ponía mensajes porque ya no les podía hablar. Y le decía, hermano, échenle gana, todo bien, ¿cuántos listos para el siguiente domingo? Vayan a dar la célula. Y al otro día le decía, Señor, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué mi hijo está mal? ¿Por qué está enfermo? Y entonces mi esposa dice, me siento muy mal. Y embarazada y con mi hijo de casi 2 años con fiebre en casa. Y dice, y si vamos con el doctor. Y dice, pero ahorita no podemos ir. Y si traes un doctor. Y entonces agarré mi vehículo, hermano, sentí que me iba a desmayar. Nunca en la vida me había pasado que no tuviera fuerza en mi cuerpo. Y entonces agarré el vehículo y sentía que la carretera se me movía. Y cuando iba a ir con el doctor, dije, no. Acababa de predicar a la iglesia, si creyeres. Dije, no. Me fui a la iglesia, abrí el portón, me fui al altar, me hinqué y le dije, Señor, le dije, tú eres mi sanador, tú eres mi sanador. Empecé a decirle, tú eres mi sanador, tú eres mi pronto auxilio, mi socorro. Y en ese momento tuve que tomar una decisión. Dije, no puedo parar de predicarte. Y sentí la fuerza, sentí la energía, sentí como Dios me sanó. Fui a mi casa, oré por mi hijo, oré por mi esposa. Y entonces se sintieron bien. Y le dije, me voy a ir a predicar ahí en la calle con la gente. Y me dice mi esposa, pero nos sentimos mal. Y cuando me dijo ella eso, dice, y si me vuelvo a sentir mal, ya no nos sentíamos mal. Y entonces ahí me entró temor. Y me abrazó mi hijo y me dijo, papá, aquí. Y entonces me entró temor y dije, ¿y si le pasa algo a mi hijo por andar predicando? Y entonces en ese momento se me vinieron muchas cosas como nunca en mi vida. Se me vino mi padre, mi familia, mi hermano. Y entonces yo recordé que mi padre se iba a eventos, se iba a pueblos a predicar y nos dejaba en casa. Nunca lo había entendido hasta ese día. Y entonces dije, ¿qué es lo que está pasando? Mi hijo quiere que me quede. Y dije, bueno, mejor me guardo por prudencia. Si se le pasa algo a mi familia. Y entonces recordé y bajé ahí en la habitación de abajo. Vi una foto de mi padre y yo sentía que mi padre me estaba mirando. Yo sentía como si me estuviera viendo. Y entonces salí del patio y volteé al cielo y le dije, yo siento que tú me estás viendo. Yo no te voy a defraudar. Yo no puedo decepcionarte. Si mi padre murió predicando el evangelio. Y dije, yo también voy a hacer lo mismo si es necesario. Fui al cuarto, agarré a mi esposa, le di un beso, abracé a mi hijo que lo amo. Lo abracé, le di un beso a mi esposa, a mi hijo, y le dije, te amo, hijo, te amo. Pero sabes una cosa, lo amo más a él. Lo amo más a él. Hay un costo si es necesario. Le dije, lo amo más a él. Esto es lo que Dios me llamó. Dios me llamó para predicar. No puedo parar. Seguimos predicando, seguimos predicando, seguimos predicando, seguimos predicando. Siempre va a haber bajas en el reino, pero seguimos predicando. Y sabe una cosa, este fue nuestro mejor año. La iglesia se multiplicó, gente fue sanada, gente fue liberada. Los grupos de amistad crecieron. Cerramos con 74 grupos de amistad. Lo que no habíamos hecho en 2 años, lo hicimos en meses. Había un equipo de líderes inquebrantables. Le decían, le vamos a seguir otra semana más. Amén. Otra semana más. Amén. Este mensaje lo saqué de aquí. Hay un líder que le dije, hermano, dije, ¿y si somos arrestados? Porque había caído un día la policía y ya se había terminado el servicio. Dice, nos vamos a sentir como Pedro y Juan.
Y entonces dije, yo no voy a ser el que cierre la iglesia. Yo no voy a decepcionar a mis líderes, a mi familia, a mi padre, a mi hermano, al Señor. Hermano, hay millones de espectadores en el cielo. Hay millones de ángeles, el Señor mismo, profetas, todo mundo que fue antes que nosotros están en el cielo viendo lo que la iglesia hace. Yo no voy a ser la generación que los decepcione. Hombres más grandes que nosotros cayeron atrás que nosotros, y yo le voy a dar hasta que Cristo venga, hasta la muerte si es necesario. Pero no vamos a parar de predicar a Cristo. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? ¿Alguien tomó la decisión de decir hasta la muerte? ¿Alguien tomó la decisión hasta la muerte? Hermano, hombres más grandes que usted cayeron para que usted estuviera aquí. No podemos decepcionar a una generación antes que a nosotros. Yo le dije, te amo, le dije a mi esposa, amo a mi hijo, pero lo amo más a él todavía que a ustedes. Y salí a predicar, salimos a predicar, y hasta el día de hoy Dios nos ha ayudado. No tuve que ir con el doctor, ni mi esposa, ni mi niño. No he recibido pastillas. Hasta el día de hoy jamás he ido a visitar a ninguno. Hasta el día de hoy sigo creyendo que Él es mi sanador. Yo no sé si soy el único que está dispuesto a dar su vida por el Señor. ¿Alguien está dispuesto a dar la vida por Cristo? ¿Alguien pudiera ponerse de pie y darle un aplauso al autor de la vida? No vamos a parar de predicar. No vamos a parar de predicar. No vamos a parar, no vamos a parar, no vamos a parar, no vamos a parar, no vamos a parar. Contra todo pronóstico, la iglesia del nombre de Jesucristo debe seguir predicando a Cristo. Dice la Biblia que Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo, pero aún así salían a predicar, los amenazaban. Podemos cambiar el método, podemos cambiar la forma, podemos cambiar la estructura, podemos cambiar los horarios, pero lo que no podemos hacer es parar de predicar. Denle un aplauso al Señor. Vengan los músicos aquí, denme 5 minutos, siéntese. Mire, vemos a un Esteban que nunca paró de predicar en medio de la muerte. Dice Hechos, duros de servir, dice Hechos 7, incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistir siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, a cuál de los profetas no persiguieron y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados. Vosotros que recibiste la ley, no la guardaste. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones, crujían los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Pero dice que él veía al Señor y dijo, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre. Entonces, dando voces, se taparon los oídos, arremetieron contra él, le echaron fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y mientras lo apedreaban, él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Hermano, Esteban, contra todo pronóstico y prohibición, siguió predicando a Cristo y lo mataron. Hubo bajas en el reino, pero los discípulos no dijeron, bueno, murió Esteban, le paramos aquí por prudencia. No, ellos dijeron, bueno, ya murió, se fue con el Señor. O no es nuestro fin irnos con Cristo. Y si nuestro fin es irnos con Cristo, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? ¿Por qué ese temor de morir si nuestro fin es irnos con el Señor? Esteban, mientras moría, decía, veo los cielos abiertos. O sea que tenía millones de espectadores viendo lo que Esteban estaba haciendo. Hermano, le voy a decir una cosa que decían nuestros hermanos ayer: yo prefiero morir de pie predicando que vivir de rodillas escondido en mi casa. Porque dice la Biblia que los primeros que Dios llamó al juicio para ser condenados, dice la Biblia, y ahí estaban, dice, los cobardes, dijo la Biblia.
los incrédulos, los homicidas, los borrachos, los adúlteros. Pero en la primera fila estaban los cobardes. Déjeme decirle una cosa: mi padre no murió predicando a Cristo para engendrar un cobarde. Mi hermano Elías, con dolor de columna, lo traían en una silla y con los discos quebrados a que predicara. Imagínense si yo voy y decepciono a esa generación. No. Hombres antes que nosotros han hecho cosas más grandes. Hermano, nosotros estamos aquí como pastores, como líderes, para hacer la primera fila de enfrente, los que van a la batalla. Y déjeme decirle, muchos de los que van en la primera fila no van a regresar, pero déjeme decirle una cosa: se van a ir con el Rey. Diga conmigo: no podemos parar de predicar. Eso es lo que no podemos hacer. Mire, termino, dice Pedro y Juan. Entonces, levantándose, esto ya es en otro capítulo, otra vez los vuelven a llamar, los arrestan, los meten a la cárcel. Y un ángel del Señor, abriendo la puerta de noche, los sacó, los puso de pie en el templo. Les dijo: vayan, anuncien al pueblo las palabras de esta vida. Un ángel de Dios los sacó para que predicaran en medio de la prohibición. Habiendo oído esto, entraron de mañana y enseñaban en el templo. Vinieron el sumo sacerdote, los que con él estaban, convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron no los hallaron. Entonces volvieron y dieron aviso. Dijeron: hemos ido a la cárcel cerrada. Cuando el jefe de la guardia dijo: están en el templo, están en el templo. Los de la asamblea apostólica siguen predicando, a pesar de que les prohibimos, allá andan. Pero viendo uno, les dio las noticias, le dijo: enseñan en el templo. Entonces el jefe de la guardia, los alguaciles los trajeron. Cuando los trajeron, los presentaron al concilio. Los trajeron, les dijeron: no les mandamos estrictamente que no predicaran. No les dijimos que no predicaran. Y ahora han llenado todo México de la doctrina de Cristo. Respondiendo Pedro y Juan dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que al hombre, el Dios de nuestros padres. Y ellos les dijeron: arrepiéntanse, este es el Salvador. Nosotros somos testigos y el Espíritu Santo también. Oyendo esto se enfurecieron, querían matarla. Pero se levantó Gamaliel y dijo: no los maten, si esto no es de Dios, esto se va a disipar. Pero si esto es de Dios, nada lo puede detener. Hermano, esto es de Dios, porque a pesar de la pandemia seguimos creciendo. Esto es de Dios. Mas si es de Dios, nada lo puede detener. Convinieron con él, los llamaron, los azotaron, los amenazaron, los pusieron en libertad. Salieron de la presencia del concilio gozosos, dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Y luego dice el versículo 42: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Ya los habían arrestado una vez, ya los habían encarcelado otra vez, ya los habían golpeado otra vez. Los vuelven a traer y le dicen: no los dijimos que no predicaran, no les dijimos que está la pandemia, que no puedes hacer célula, que no puedes predicar, que no puedes hacer retiro, que no puedes hacer el día del amigo. Ya les dijimos. Y dicen: bueno, ya sabes lo que tú vas a hacer, nos vas a meter a la cárcel. Ya los metieron a la cárcel, nos vas a golpear, ya lo golpearon, nos vas a amenazar, ya nos amenazaron. Ahora esto es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros no vamos a parar de predicar a Jesucristo. Y dice el versículo 42: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Yo no sé si alguien está conmigo esta mañana, pero yo no voy a ser el que detenga la obra de Dios. No podemos dejar de predicar. No podemos. Podemos hacer cambios, podemos cambiar métodos, podemos cambiar horario, podemos cambiar forma, pero lo que no podemos hacer es dejar de predicar. Contra todo pronóstico, la iglesia tiene que seguir predicando. Dice Pablo: otra vez digo, que nadie me tenga por loco. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino en locura, con esta confianza de gloriarme, pues muchos se glorían en la carne. Pues también yo me gloriaré, pero de buena gana toleráis necio, siendo cuerdo.
Pues si toleráis a alguno que os esclavice y devora, si os toma todo lo nuestro, para vergüenza mía lo digo, para eso fuiste demasiado débiles. Pero en lo que otro tengo osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, también yo. Hablo como loco. Yo más, en trabajos más abundante, dijo Pablo. Mire todo lo que Pablo pasó para que usted como gentil recibiera la palabra. En azotes sin número, ya no sé ni cuántas veces me han golpeado, dice Pablo, para detenerme, pero nadie me va a parar de predicar a Cristo. En peligros de muerte muchísimas veces. Dice Pablo, ya no sé ni cuántas veces estuve a punto de morir, pero le sigo predicando. En cárceles más veces, ya conozco todas las prisiones, dijo Pablo, pero nadie me puede parar de predicar a Cristo. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. Una vez fui apedreado, dice Pablo. ¿Recuerdan cuando lo apedrearon a Pablo de tal manera que dijeron, este ya se murió? Lo agarraron, lo aventaron creyendo que estaba muerto a un canal. Todo golpeado, todo herido, todo desmayado. Se levanta Pablo y dice, ya me voy a predicar. Que Pablo, te quieren matar. Es más, el mismo Espíritu Santo le dijo, Pablo, no vayas, te quieren matar. Ni el Dios mismo le dijo lo que iba a pasar. Y dijo Pablo, de todos modos voy a seguir predicando. Ese sí estaba apasionado. Dijo, en peligro de ladrones, de gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. No escuches a aquel que te diga que no vayas, que no predique, no lo escuches. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en ayuno, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa, la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo, dijo Pablo, y tengo el mismo riesgo. A quien se le hace tropezar, no me indigno. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en mi debilidad. Luego dice Pablo, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba las ciudades para prenderme, pero fui descolgado por una canasta, dice Pablo. Me seguía un gobernador al menos cargaba como 5,000 soldados en una provincia. Dice Pablo, 5,000 soldados me seguían para agarrarme y matarme, pero yo le evangelicé toda la ciudad al gobernador y me le escapé. Y usted en su casa viendo el teléfono diciendo, no hay que salir por prudencia. Pues yo veo a los apóstoles más imprudentes que jamás haya visto. Hermano, esto del reino de los cielos es de gente loca, es de gente que no está muy bien, es de gente que prefiere morirse y predicar a Cristo que vivir. Quiere ver milagros maravillosos, tiene que pagar un precio. Pero dice la Biblia que Pablo mandaba los pañuelos y los delantales. Ese mismo Pablo que pagó un precio mandaba pañuelos y delantales. O sea que ahora es como si me quitara el saco y la corbata. Y dice la Biblia que llegaban con los pañuelos, los ponían sobre los enfermos y los enfermos sanaban. ¿Cuántos queremos ver esa gloria de Dios? Y dice que ponían los delantales y que los demonios veían la ropa de Pablo. Dice que los endemoniados no veían a Pablo, veían la ropa. Y cuando la veían, dice que los endemoniados eran libres. Hasta el demonio se iba de ver la ropa de ese hombre, pero pagó un precio muy alto. Y usted escondido allá en su casa, no voy a salir, hermano, a dar la célula porque no vaya a ser que me enferme. Y Pablo, Pedro, Juan, Moisés, todo un ejército, millones de espectadores en el cielo, viéndolo, que usted está en su casa escondido. Diga, no vamos a parar de predicar. Los músicos aquí. Abraham 100 años no se detuvo. Moisés no se detuvo frente a Faraón y frente al mar. Dijo, contra mi vida. Faraón le dijo, Moisés, si vuelvo a ver tu cara te mato. Pero Dios le decía, ve, ve, ve. Y contra todo pronóstico liberó millones de gente. Josué no se detuvo a pesar de unas murallas. Que en Josué hay murallas, hay gigantes, no importa, dice, con nosotros va Jehová de los ejércitos,
Caleb tenía 45 años esperando una promesa. Tenía 85 años de edad y dijo: yo voy a conquistar ese monte. David no se detuvo al gigante. Job no se detuvo a pesar de la pobreza y de toda la enfermedad que le vino. Déjeme decirle una cosa, hermano. Yo no sé si usted lo va a hacer, pero yo no voy a decepcionar a mis antecesores antes que mí. Yo, si es necesario, voy a dar mi vida por el rey. Tuve un padre que murió predicando a Cristo. Cuando yo veía esa fotografía en mi casa, yo salí y sentí que él me estaba viendo. Imagínense el cielo, la tierra, mi padre viendo lo que su hijo hacía. Imagínense con qué cara hubiera podido llegar al cielo y decirle: ¿sabe qué, padre? Tú te moriste predicando a Cristo, pero a mí me dio miedo y me escondí en mi casa. ¿Con qué cara me acercaría con mi hermano el pastor Elías, que en medio de problemas, de lucha, que me tocó vivir toda su vida, viendo todo lo que pasó, con una columna desviada, viniendo a predicar, iba a llegar una semana más cuando pasara la pandemia a decirle: ¿sabes qué, Elías? Yo sí me escondí en mi casa. Y yo no voy a decepcionar a mis antecesores. Yo le voy a dar hasta el que Cristo venga, hasta la muerte. ¿Cuántos están dispuestos a dar su vida por el rey? Póngase de pie esta mañana, levante sus manos, comprométase con el rey del universo, póngase el escudo de la fe y diga como Pedro y Juan: háganme lo que me hagan, no voy a parar de predicar a Jesucristo. Y dice que estaban llenos del Espíritu Santo. Vamos, levante sus manos. Deje que ese miedo que carga se le vaya esta mañana. Deje que ese temor se vaya de su vida. Usted es un hombre de Dios que fue llamado para un propósito eterno. Vamos, levante sus manos esta mañana. Una canción, melodía. Ya no viva con ese temor. Deje que Dios lo haga libre esta mañana. Cantas libertad. Haga un pacto con el rey. Dile: Señor, hasta la muerte, hasta la